En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentado, por favor. Queridas hermanas y hermanos, no trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Iniciamos la semana 18 de este tiempo ordinario y continuamos en la liturgia con el capítulo 6 de San Juan, como lo iniciamos el domingo pasado, con esta imagen del pan. Y sí es cierto que el domingo pasado escuchamos y meditamos sobre el signo que hizo Jesús, el signo de dar de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Ahora la liturgia nos invita a que pongamos un poco más el acento en el sentido de ese signo que Jesús hizo. Pero hay una dificultad, es los que somos oyentes o somos destinatarios de ese signo y también del sentido de ese signo, es decir, el pueblo de Dios. La primera lectura que escuchamos del libro del Éxodo, el Salmo, el trozo del Salmo 77 que se proclamó, y el Evangelio, están todos en la misma sintonía y nos ayudan a captar que el pueblo de Dios tiene dificultades para captar, para asimilar y para vivir con este pan, para trabajar con este pan que da la vida eterna. Y es que somos muy limitados. Decía Santo Tomás de Aquino que todo conocimiento nuestro lo recibimos solo a través de los sentidos. Y nosotros tenemos esos 5 sentidos corporales y solo a través de ellos recibimos las experiencias y las procesamos, las asimilamos. Solamente a través de nuestras facultades humanas es que podemos nosotros procesar la experiencia de todo conocimiento y de toda realidad. Y eso nos limita. Además tenemos una voluntad quebradiza, una voluntad frágil, una voluntad que está infectada por el pecado desde su inicio. Por tanto, ¿cuál es esa condición que necesitamos superar? Es esa forma de posicionarnos que es importante que nos movamos de allí, veámosla con algunos puntos en la primera lectura y en el Evangelio principalmente, pero también tomamos la segunda lectura. Es decir, el pueblo en esta condición en el desierto, como signo de esas limitaciones que lleva, de ese tiempo de prueba en el que el Señor nos pone, el pueblo se vuelve un pueblo quejoso, quejumbroso. Esa es parte de la condición humana, el quejarnos cuando las cosas no están bien. Parte de la condición es que nosotros nos da mejor por responsabilizar a otros, por culpar a otros.
Nos sacaron de Egipto y nosotros estábamos bien allá, al menos teníamos carne y pan. Acá estamos en este desierto que no tenemos nada para comer, nada para beber, nos quieren matar. En último término, el reclamo va también contra Dios y contra su profeta, que es Moisés. Y Dios escucha aquellas murmuraciones, dice el texto, y le dice a Moisés: ve y dile al pueblo que yo le voy a dar carne por la tarde y pan por la mañana. Es decir, la respuesta de Dios es una respuesta paciente para su pueblo, que tiene que atravesar ese desierto de prueba, ese modo de vivir, ese modo de pensar, para tomar a San Pablo en la segunda lectura. Es importante que nosotros no vivamos como los paganos, dice San Pablo, porque los paganos tienen cierto modo de pensar, tienen una mentalidad, tienen unos criterios, y esos criterios son corrompidos porque están basados en el deseo de placer. Y ustedes, hermanos, no vivan según esos criterios. Es decir, esas son las características de una persona que no conoce a Dios, que no tiene fe en Dios, que está muy cargado de lo que ofrece el mundo. Y dije también que las limitaciones que llevamos no nos permiten tan fácilmente llegar a tener la visión correcta. ¿Cuál es la visión correcta? Que no trabajemos por el pan que se acaba, sino por el pan que dura para la vida eterna. ¿Cuál es el pan que se acaba? Pues lo que tiene que ver con la casa, con el vestido, con el calzado, con el alimento, con las cosas temporales. Y es importante que demos ese paso, porque si seguimos usando esos criterios, nosotros no podemos avanzar. Bien, no trabajen por este pan que se acaba. Ok, ¿captamos eso? No trabajar, no dedicar nuestra vida solo a las cosas temporales, sino buscar a Jesús por las cosas que duran, por el pan que da vida eterna, por aquellas cosas que dan vida eterna, en este caso el pan de vida. ¿Cómo hacerle? Bueno, nosotros seguramente que a la hora que ponemos de nuestra parte el acercarnos a Jesús, pues seguramente que el primer paso es seguramente creer en Jesús y en su palabra. Pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice que los que escucharon a Jesús ese discurso dijeron: bueno, pero entonces dinos qué es lo que debemos hacer para hacer la obra de Dios. ¿Cuáles son las obras? Tú danos un signo con obras. Es decir, nosotros necesitamos algo que se sienta, algo que se experimente, algo que se toque. Nosotros pensamos que la religión son obras. Los discípulos de Jesús pensaron que el ser seguidor de Jesús era hacer cosas. Y Jesús dice: no, la obra de Dios consiste primero en que crean en Jesucristo. Para nosotros el ser católicos es dar el paso antes de estar haciendo muchas cosas, incluidas obras buenas. Antes de estar haciendo esas cosas es creer en Jesucristo. Y vamos viendo una cosa muy concreta de lo que significa creer en Jesucristo. ¿Jesucristo está presente en la Eucaristía? ¿Sí o no? Sí, está presente en la Eucaristía. Entonces nosotros creemos en Jesucristo y compartimos la Eucaristía. Un católico comparte la Eucaristía. Nosotros creemos de verdad que Jesucristo está en la Sagrada Escritura. ¿Tenemos fe en que la Sagrada Escritura es palabra de Dios? Sí. Entonces nos alegramos que en la casa de cada uno de los que estamos aquí hay una Sagrada Escritura en un lugar especial, porque es palabra de Dios, y frecuentemente la leemos, como lo estamos haciendo en este periodo de julio, agosto y septiembre, pero no solo en este periodo, continuamente la leemos, porque para nosotros lo primero, es decir, la obra de Dios consiste en creer que Jesucristo es Dios, creer que Jesucristo está con nosotros antes de hacer cosas. Y usted estará ya captando que algunas de las cosas, de las muchas cosas que hacemos durante la semana, tenemos que ajustarlas.
tenemos que ajustarlas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque si captamos que la palabra de Dios, que la Sagrada Escritura es palabra de Dios, y nosotros creemos en eso, entonces vamos a dejarnos guiar para construir un nuevo esquema de criterios, que es lo que pide San Pablo. Saquemos los criterios de la palabra de Dios para ahora sí hacer todas las demás cosas que hacemos. Cuando vamos a trabajar 8 horas en la semana, ese trabajo lo hacemos con criterios que sacamos de la palabra de Dios o con criterios que pone la sociedad. Cuando nosotros nos dedicamos a las cosas de la casa, a hacer cosas buenas, hablo. Cuando nosotros hacemos las cosas buenas en la casa o en la colonia o con los amigos, esas obras buenas, ¿qué criterios tienen de fondo? Si creemos en Jesús, los criterios van a salir ¿de dónde? De la palabra de Dios. No van a salir de las novelas. Pero la sociedad mexicana saca muchos criterios de conducta y de lenguaje de lo que mira en la televisión, de las novelas, de ahí salen criterios, hermano. Y esos criterios son más criterios de paganos que de católicos. Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo espiritual. Significa que nosotros, cuando reducimos un poco ese influjo, esa llegada de expresiones, llegada de consejos, cuando una actriz le recomienda a la otra lo que haga con su marido, o lo que haga con su esposa, o con la que se va a casar, o con la que se va a divorciar, o todo lo que dicen las novelas, entonces nosotros decimos, necesitamos purificar todo eso. Por tanto, reduzco yo ese influjo. ¿Cuánto tiempo tiene usted reduciendo ese influjo? Cuando yo les invito a veces a que apaguen media hora la televisión, lo que de fondo estoy diciéndoles es que quitemos media hora de influencia negativa, realmente lo que estoy diciendo. Esa es una manera sencilla, reducir el influjo de criterios de paganos. Cuando invito a que leamos la palabra de Dios, y usted lee media hora la palabra de Dios todos los días, o lee un capítulo, lo que está de fondo es decirle, si usted cree que la palabra de Dios allí le habla a Dios, entonces leyéndola, usted poco a poco le va a dar más espacio a criterios que son bíblicos. Y todavía falta el trabajo de transformar o de educar nuestra voluntad de acuerdo a esos criterios. Pero ya un primer paso es cambiar la mentalidad. Ya otro paso es, durante la semana voy a modificar mi relación que tengo. Esta relación que no es de acuerdo a Dios, la voy a empezar a modificar. Las obras son posteriores a creer en Jesucristo. Porque creemos en Jesucristo, por eso luego hacemos obras. Pero la obra de Dios no es hacer cosas. La obra de Dios es creer primero que Él es la respuesta para que llegue a nosotros el alimento de vida eterna. En esta semana, hermanas y hermanos, hagamos un poco más de esfuerzo en revisar los criterios, en reducir los influjos que son contrarios a estos criterios, y ojalá que nuestras obras se vayan impregnando un poco más de la fe en Jesucristo.